La maldición de las deudas. Hay cadenas que no se ven, pero pesan más que el hierro. No hacen ruido como los grilletes de un prisionero, pero aprietan el alma, roban la paz y convierten las noches en largas batallas de pensamientos. Esas cadenas son las deudas. Para muchos, no son solo números en un papel. Se convierten en una carga espiritual, emocional y familiar. La deuda tiene una forma extraña de entrar en la vida. Casi nunca llega anunciando destrucción. Llega disfrazada de oportunidad, de necesidad urgente o de un sueño que parece alcanzable. Al principio parece pequeña, manejable, incluso inofensiva. Pero con el tiempo comienza a crecer como una sombra silenciosa. La Biblia misma advierte sobre este principio. En Proverbios 22:7 se declara una verdad profunda. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No se trata solo de dinero, se trata de libertad. Cuando una persona entra en un ciclo constante de deudas, muchas veces sin darse cuenta, entra también en una forma de esclavitud moderna. Ya no trabaja solamente para vivir o prosperar, comienza a trabajar para pagar. Su esfuerzo deja de construir futuro y se dedica a reparar el pasado. Pero el verdadero problema no es solo económico. La deuda afecta el espíritu. Muchos hombres y mujeres que cargan grandes deudas viven bajo una presión constante. Se levantan pensando en lo que deben, trabajan pensando en lo que deben y se acuestan con la angustia de lo que todavía no han podido pagar. Las deudas traen consigo ansiedad, discusiones familiares, desesperación y en muchos casos vergüenza. ¿Cuántas familias han perdido la paz porque el dinero que entra ya tiene dueño antes de llegar? La deuda puede robar algo más valioso que el dinero, la tranquilidad del corazón. Sin embargo, no todas las deudas nacen de irresponsabilidad. A veces nacen de emergencias, enfermedades, negocios que fracasaron o decisiones tomadas en momentos de desesperación. La vida tiene momentos difíciles y muchos han tenido que recurrir al préstamo simplemente para sobrevivir. Pero cuando las deudas se acumulan sin control, comienzan a convertirse en una carga que parece imposible de levantar. Y es aquí donde muchos sienten que viven bajo una especie de maldición financiera. No importa cuánto trabajen, el dinero nunca alcanza. No importa cuánto paguen, la deuda siempre vuelve a crecer cada vez más. Esto crea un ciclo peligroso. La desesperación lleva a tomar más préstamos para cubrir préstamos anteriores, y ese ciclo termina siendo como un agujero que se vuelve cada vez más profundo. En muchas culturas antiguas, las deudas eran tan serias que las personas podían perder sus tierras, sus casas e incluso su libertad. En los tiempos bíblicos, alguien que no podía pagar podía terminar vendiéndose como siervo para pagar lo que debía. Era una forma extrema de esclavitud económica. Por eso, las Escrituras enseñan principios muy claros sobre el dinero, la prudencia y la administración. No porque el dinero sea el centro de la vida, sino porque la mala administración puede traer consecuencias profundas. La deuda, cuando se sale de control, comienza a afectar todas las áreas de la vida. Afecta la fe, porque la preocupación puede apagar la confianza en Dios. Afecta a la familia, porque las discusiones por dinero se vuelven frecuentes. Afecta a la mente, porque el estrés financiero desgasta la esperanza. Pero también existe una verdad poderosa. Toda cadena puede romperse. La salida de las deudas no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con un cambio profundo de mentalidad. Primero, reconocer la situación con honestidad. Segundo, aprender a administrar con sabiduría. Y tercero, tomar decisiones firmes que rompan el ciclo. Muchos han salido de grandes deudas, comenzando con pequeños pasos, organizando sus gastos, evitando nuevos préstamos y comprometiéndose a pagar poco a poco lo que deben. No es un camino rápido,
pero es un camino posible. Además, la fe juega un papel importante. Para muchas personas, la oración no es una solución mágica, pero sí una fuente de fuerza para seguir luchando cuando el peso parece demasiado grande. La Biblia está llena de historias de restauración, personas que estaban atrapadas en situaciones imposibles y encontraron un camino hacia la libertad. Esto nos recuerda algo fundamental. Las deudas pueden ser una carga pesada, pero no tienen que definir el destino de una persona. Uno de los ejemplos más impactantes sobre las deudas en la Biblia se encuentra en la historia de una mujer desesperada que estaba a punto de perderlo todo. Esta historia aparece en el libro de 2 Reyes, capítulo 4, y muestra cómo una deuda podía convertirse en una verdadera tragedia en la vida de una familia. Todo comenzó con la muerte de un hombre que había servido a Dios. Era uno de los hijos de los profetas, un hombre temeroso del Señor. Pero al morir, dejó algo terrible detrás: grandes deudas. En aquellos tiempos, la ley permitía algo muy duro. Si una persona no podía pagar lo que debía, el acreedor tenía el derecho de llevarse a sus hijos como siervos hasta que la deuda fuera saldada. Así que esta mujer, ahora viuda y sin recursos, estaba enfrentando la peor noticia de su vida. Los acreedores venían. Y no venían solo a reclamar dinero, venían a llevarse a sus hijos. Desesperada, la mujer corrió a buscar ayuda del profeta Eliseo, un hombre conocido por su cercanía con Dios. Cuando llegó ante él, derramó su corazón y le dijo algo que reflejaba su angustia. Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Pero el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Era el grito de una madre que veía cómo su familia se desmoronaba por causa de una deuda. Entonces, el profeta le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué tienes en tu casa? La mujer respondió con tristeza. No tengo nada, excepto una pequeña vasija de aceite. Aquello parecía insignificante. Un simple recipiente de aceite, nada que pudiera pagar una deuda. Pero a veces, el milagro comienza con lo poco que parece no tener valor. Entonces, Eliseo le dio una instrucción muy extraña. Le dijo que fuera por todo el vecindario y pidiera prestadas vasijas vacías. Muchas vasijas, no pocas, muchas. También le dijo que entrara a su casa, cerrara la puerta con sus hijos y comenzara a verter el aceite de su pequeña vasija dentro de los recipientes vacíos. Humanamente, aquello no tenía sentido. ¿Cómo una pequeña vasija podría llenar muchas? Pero la mujer decidió obedecer. Comenzó a pedir vasijas a los vecinos, grandes, pequeñas, todas las que pudo conseguir. Luego entró a su casa, cerró la puerta y empezó a hacer lo que el profeta había dicho. Tomó su pequeña vasija y comenzó a verter aceite. La primera vasija se llenó. Luego, otra y otra más y otra. El aceite no se detenía. Mientras había recipientes vacíos, el aceite seguía fluyendo. Sus hijos corrían trayendo más vasijas y ella seguía llenándolas. El milagro estaba ocurriendo delante de sus ojos. Finalmente, cuando ya no quedaban más vasijas, el aceite se detuvo. La mujer volvió donde Eliseo y le contó lo que había sucedido. Entonces, el profeta le dijo algo que cambió su destino. Ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Lo que comenzó como una tragedia terminó convirtiéndose en liberación. Las deudas fueron pagadas, sus hijos no fueron esclavizados, y Dios proveyó más de lo que ella necesitaba. Esta historia enseña una lección poderosa. Dios no ignora el clamor de quienes están oprimidos por las deudas. A veces, la solución no llega de la forma que imaginamos. A veces, comienza con algo pequeño, con lo poco que tenemos en nuestras manos. Pero cuando hay fe,
obediencia y disposición para actuar. Incluso Una pequeña vasija puede convertirse en el comienzo de un milagro. Porque para Dios, ninguna deuda es demasiado grande y ninguna situación está fuera de su poder para transformar.